decir. Estamos muy familiarizados con el concepto de adoración y más aún con ese concepto dentro de la iglesia. Tenemos un tiempo, de hecho, establecido dentro del servicio al Señor en el que pasamos un tiempo adorando y alabando al Señor con cánticos. Así que el día de hoy lo que vamos a hacer es profundizar un poco más en lo que significa la adoración, qué es lo que es, por qué Dios la demanda, cómo la demanda y al final cómo puede ser la adoración algo disfrutable para el cristiano, si el Señor nos ayuda. Amén. En primer lugar, la adoración es una medida de importancia, valor y honor, el más alto acto que se puede dar a Dios. Es atribuirle a Dios el valor que su dignidad merece, o más bien responder a esa dignidad. Es engrandecer las virtudes de Dios y acercarse a Él porque Él es digno. Uno puede pensar que esa descripción es bastante simple y muy fácil de recordar. Y más aún el hecho de que nosotros hemos sido creados para ese propósito, pero que finalmente el pecado ha pervertido tal propósito en el hombre. Cada ser que Dios ha creado ha sido creado con este propósito, adorar a Dios, pero el pecado lo ha distorsionado por completo. El abuso de la palabra y el contenido de la palabra, como se usa hoy en día, abarata el concepto de la gracia. Hoy en día se banaliza demasiado el concepto de la adoración. Usted puede verlo con mucha frecuencia cuando se usa la palabra adoración para expresar cariño o afecto por alguien. O cuando se quiere decir que alguien es bonito, simpático, lindo, etc., se usa la palabra adorable con cierto desdén. Y es curioso porque nosotros podemos usarlo en escenarios en los que ni siquiera consideramos que lo es. Es decir, le ha pasado cuando hay un bebé recién nacido que ni siquiera ha abierto los ojos, está arrugado por todas partes, llora cada 5 minutos. Y por lo general las abuelas hacen gala de sus nietos y dicen, ¿no te parece adorable mi nieto? Sí. Porque entiende uno que la señora no está diciendo que es adorable en el concepto de adorar, sino que está diciendo que lo enternece. Y ese niño puede crecer y volverse un niño verdaderamente inquieto. Se sube en todos los adornos, rompe cada cosa que puede, se columpia en las cortinas de la casa. Y aún así la abuela puede decir, miren mi niño cómo es inquieto, porque hoy en día los niños siempre están viendo las pantallas, pero mi hijo no, mi nieto no, él siempre se mueve por todas partes. No es adorable mi nieto. Y uno, sí, pero todos entendemos que no es adorable lo que él está diciendo, es simplemente el afecto que la abuela siente por el niño. Pero ese niño crece y se casa y tiene esposa, la ama y está completamente enamorado, así que le hace un poema a la esposa y que le dice, mi amor, yo te adoro. Claramente es una palabra, vuelve a estar la palabra mal usada. Lo que el esposo quiere decir es que la ama, tanto como se puede amar un hombre a una mujer. Yo puedo amar a mi esposa, un esposo puede amar a su esposa y los padres pueden amar a sus hijos, pero nosotros no adoramos o no deberíamos usar la palabra adoración con esa ligereza. El mundo la ha usado con esa ligereza, lo que hace que el concepto de adoración se banalice, se trivialice. Cualquiera puede usarlo en cualquier escenario y no pasa absolutamente nada. Debemos evitar pensar, hermano, que esto es simple semántica, es decir, no es para tanto. O sea, sí, yo uso la palabra te adoro con frecuencia, pero no es lo que quiero decir. Lo que quiero decir es que me enternece, que es lindo. Lo que quiero decir es que estoy orgulloso de él. Lo que quiero decir es que es algo importante para mí, que tal persona es importante para mí. Es lo que quiero decir. Naturalmente no estoy diciendo que lo adoro, así que yo creo que no es para tanto. Sí es para tanto, hermanos. Porque si lo que queremos decir es que amamos a alguien, la palabra que deberíamos usar es lo amo. Si lo que queremos decir es que nos enternece el hecho de que Dios nos haya provisto de nietos o hijos, lo que debemos decir es, Señor, gracias por mis nietos y por mis hijos. Me comprometo a cuidarlos y a guiarlos en tu palabra, pero no usar la palabra adoración o adorable con semejante despropósito. No es una cuestión de semántica, es lo primero que quiero dejar claro y que va a permear todo el curso de la clase. No podemos intercambiar la palabra adorable por ninguna otra cosa que signifique algo siquiera similar o que exprese en nosotros algo similar.
Con alguna frecuencia escuché a algunos hermanos decir, yo quiero ir a la iglesia, pero más que adorar, quiero ir a rendirme delante del Señor. Quiero ir a la iglesia, pero en el tiempo de adoración, en el tiempo de alabanza, quiero hacer algo más que simplemente adorar. Quiero que Dios sepa que Él es todo para mí y que no hay nada más grande que Él en mi vida. A veces simplemente lo que significa la palabra adoración. Pero como está, repito, tan mal usada y banalizado el concepto, algunos cristianos quisieran encontrar una palabra diferente que expresara algo mucho mayor. Porque tal palabra, como dijimos ahorita, se usa para referirse a los seres humanos. Adoración, hermanos, no significa solamente respeto, lo incluye, pero no significa solamente eso. Adoración, hermanos, no significa solamente venerar, lo incluye, pero no significa solamente eso. Adoración incluye un servicio exclusivo a aquello que es objeto de nuestra adoración, pero no significa solamente eso. La adoración es una palabra que integra otros muchos conceptos dentro de sí, porque como les dije hace un momento, es el acto más alto que se le puede dar a Dios. Solamente está destinado y reservado para Dios. Es la medida de importancia y de valor y de honor más alto. Y es la forma en la que nosotros respondemos a la dignidad misma de Dios. Es la razón entonces, hermanos, por la cual no podemos usar la palabra adorable o adoración o ninguna de sus derivaciones de una manera tan ligera. Deuteronomio capítulo 6, versículo 13, va a ser el primer versículo que vamos a usar. De 3 que vamos a usar en esta parte para que podamos aterrizar un poco en lo que Dios demandaba con respecto a la adoración. Deuteronomio, que es básicamente un resumen de todos los 4 libros que lo anteceden. Del verso 13 dice, temerás solo al Señor tu Dios, a Él adorarás y jurarás por su nombre. Temerás solo, esa palabra solo va a condicionar el resto de cosas que se van a decir. Es decir, temerás solo al Señor tu Dios, solo a Él adorarás y solo jurarás por su nombre. Solo adorarás al Señor. Es lo que está en el Antiguo Testamento y es la base esencial de lo que Dios demandaba directamente a su pueblo. A Él adorarás. En todos los libros que lo anteceden, sobre todo en el libro de Levítico, donde se habla de todos los sacrificios que venían a ser para la adoración a Dios, había una descripción precisa de cómo tenía que ser esa adoración al Señor, a pesar de que la palabra no existe o no está, digamos, en las páginas de los libros que lo anteceden. Pero, como les digo, Deuteronomio es un resumen y al final lo que Moisés está diciendo, mira, todo esto significa una sola cosa, solamente adorarás al Señor. En Mateo capítulo 4, versículo 9 al 10, el Señor dice lo siguiente. Usted recordará que Él es bautizado, va 40 días y 40 noches al desierto y es tentado por Satanás. Y al final de las palabras que el diablo usa contra el Señor para tentarlo, está lo siguiente. Y le dijo el diablo, todo esto te daré, una vez que le mostró todo el reino del mundo, si postrado me adoras. Si postrado me adoras. Seguramente no tengo que recordarle que lo que el diablo quería era usurpar el lugar de Dios. Por esa razón es que desciende de los cielos hasta el infierno. ¿Y qué más puede aspirar una persona, un ser, para ocupar el lugar de Dios y no ser adorado? Permítame devolverme unos instantes en el pasado, en el corto tiempo que llevamos, para recalcar el hecho de que no podemos decir adorable o adoración por simple semántica. El diablo no está usando la palabra aquí, si postrado me respetas, si postrado consideras que soy mejor, si postrado haces alarde de alguna virtud mía, sino si postrado me adoras. Es lo que él estaba demandando de Cristo mismo. Pero el Señor le dice, y está citando Deuteronomio capítulo 6, versículo 13 que acabamos de leer hace un momento. Vete, Satanás, porque Cristo está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás. La palabra o el mensaje de Deuteronomio no había perdido vigencia en ningún momento. Cristo lo está diciendo al diablo mismo en el hecho de que solamente Dios es objeto de suprema adoración. Y hermanos, la palabra suprema adoración no está en la Biblia.
solamente la palabra adoración, pero nosotros decimos suprema como si debiéramos exaltarlo por encima. Este maestro está cometiendo un error en decir suprema adoración, porque debería bastar con la palabra adoración. Hermano, ¿me está siguiendo hasta aquí? No deberíamos decir la máxima adoración al Señor. Con decir adoración debería ser suficiente. Pero cuando nosotros usamos este tipo de adjetivos para maximizar el verbo de adorar, lo hacemos con el hecho de que quede explícitamente claro que solamente Dios es digno de adorar. Y también, naturalmente, porque todos estamos permeados con esta idea del mal uso de la palabra adoración. Así que en el Antiguo Testamento Dios demanda ser adorado y solamente a Él. Cristo lo usa para enfrentar al diablo en medio de la tentación, que es nuestra contemporaneidad. Pero al final de los tiempos, del libro de Apocalipsis, capítulo 5, versículo de 11 al 13, ¿puede decir amén si lo tiene, hermanos? Y dice, versículo 11, y miré y oí la voz de muchos ángeles alrededor del trono y de los seres vivientes y de los ancianos, y el número de ellos era miriadas de miriadas, es decir, un número que no se puede contar, y millares de millares que decían a gran voz, o sea, lo gritaban, el cordero que fue inmolado digno es de recibir el poder, las riquezas, la sabiduría, la fortaleza, el honor, la gloria y la alabanza. Y toda cosa creada que está en los cielos, sobre la tierra, debajo de la tierra y en el mar, y a todas las cosas que en ellos hay, oí decir, el que está sentado en el trono y al Cordero, sea la alabanza, la honra, la gloria y el dominio por los siglos de los siglos. Hermanos, es imposible leer pasajes como ese sin que nosotros podamos sentir un estremecimiento en nuestro corazón de que todas las cosas creadas, sin importar dónde estuvieran, daban adoración y gloria solamente a Dios. Así que en el pasado Dios lo dijo, en el presente Cristo lo reafirma y en la eternidad no haremos otra cosa que adorar al Señor. Es la visión de Juan. Todos de una u otra manera adorarán al Señor y en algún momento toda rodilla se doblará delante de Él, quieran o no. Y finalmente, para cerrar la sección, Salmos capítulo 95, versículos del 1 al 6. Dice lo siguiente, venid, cantemos con gozo al Señor. Aclamemos con júbilo a la roca de nuestra salvación. Vengamos ante su presencia con acción de gracias. Aclamémosle con salmos. Porque Dios grande es el Señor, el Rey grande sobre todos los dioses, en cuya mano están las profundidades de la tierra. Suyas son también las cumbres de los montes, suyos el mar, pues Él lo hizo y sus manos formaron la tierra firme. Venid y adoremos. Y postrémonos, doblemos la rodilla ante el Señor, nuestro Hacedor. Así que podemos ver, hermanos, que no solamente Dios demanda la adoración, Dios reafirma la adoración como un mandato para nosotros. Adoraremos, como lo dice Apocalipsis, sino que además es una invitación a todos aquellos que han sido llamados a adorar al Señor, es decir, nosotros. Adoremos al Señor. Como dijimos hace un momento, la adoración es magnificar o responder a la magnificencia de Dios. Y esa magnificencia en el Salmo 95 se ve a través de la creación y a través del hecho de que Dios es grande, más grande que cualquier cosa. Así que esa respuesta es, finalmente, ¿cómo responderemos a eso? Versículo 6, después de todas estas cosas que el salmista ha dicho, ¿cómo es que vamos a responder a eso? Entonces vengamos y adoremos. Venid y adorar. Podemos concluir, hermanos, y tomar las palabras de Donald Whitney con respecto a que la adoración no es otra cosa que centrarse en Dios y responderle. Enfocarnos en Dios y responder
¿A quién es Dios? ¿Cuál es nuestra respuesta a lo que Dios ha expuesto de sí mismo? La respuesta debería ser adoración. ¿Cuál es la respuesta a lo que Dios ha enseñado de sí mismo? La respuesta es adoración. Pero esa adoración debe ser centrada y enfocada exclusivamente en Él mismo. Vamos a ver 3 puntos esenciales esta mañana. Lo primero es que la adoración debe estar basada en la verdad. En segundo lugar, debe ser una adoración genuina, es decir, que sea de dentro hacia afuera por la obra regeneradora del Espíritu. Y en tercer lugar, es que la adoración es una disciplina disfrutable para la vida diaria. Esos son los 3 puntos en los que nos vamos a basar esta mañana, después de haber definido el hecho de qué es la adoración, cuándo debemos adorar, por qué debemos hacerlo, y finalmente, cuál es la respuesta nuestra a quién es Dios mismo. Hermanos, Dios quiere ser adorado como Él quiere ser adorado. Quisiera enmarcar lo que vamos a decir a continuación con esa sombrilla. Dios quiere ser adorado o Dios debe ser adorado como Él dice que debe ser adorado. Juan capítulo 4, versículo 19 al 23. Vamos a entender un poco qué significa que Dios quiere ser adorado como Él quiere serlo. Vamos a estar en el punto número 1, una adoración basada en la verdad. Juan capítulo 19, versículo 23. Cristo se encuentra con la mujer samaritana que está sacando agua de un pozo. Él le pide un poco de agua. El verso 19 ocurre lo siguiente. La mujer le dijo, Señor, me parece que tú eres profeta. Nuestros padres adoraron en este monte y vosotros decís, Cristo que era judío, la mujer era samaritana, ellos no se llevaban bien. De hecho, ellos reñían constantemente. Y vosotros decís que es en Jerusalén. Que en Jerusalén está el lugar donde se debe adorar. Los samaritanos adoraban en el monte Gerizim y en cualquier parte en el que pudiesen hacerlo, pero los judíos adoraban solamente en el templo. E incluso cuando no podían o estaban muy lejos del templo, tenían que adorar en dirección hacia donde estaba el templo en Jerusalén. Usted se acordará que Daniel al momento de orar buscó la ventana que daba hacia el templo en Jerusalén. Pero Jesús le dijo, mujer, créeme, la hora viene cuando ni en este monte ni en Jerusalén adoraréis al Padre. Vosotros adoráis lo que no conocéis. Nosotros adoramos lo que conocemos, porque la salvación viene de los judíos. Pero la hora viene y ahora es cuando los verdaderos adoradores, escuche bien la palabra, verdaderos adoradores adorarán al Padre en espíritu y en verdad, porque ciertamente a los tales el Padre busca que le adoren. Porque ciertamente, porque en verdad, a ese tipo de adoradores es que el Padre quiere. Hermanos, Dios está refundando un sistema de adoración a su nombre, es decir, una estructura de prácticas para poder adorarlo, porque adoración en espíritu y en verdad es la primera vez que aparece. Todos los libros que lo anteceden no aparece tal palabra, de ninguna manera. Siempre ha sido el deseo de Dios ser adorado en espíritu y en verdad. En el Antiguo Testamento, la gente, como dijimos ahorita, adoraba en el templo. Si estaba muy lejos, buscaban una ventana que diese hacia allá o oraban en dirección al templo. En la dedicatoria del templo, en Crónicas 6:21, el mismo Salomón dice, escucha las súplicas de tu siervo y de tu pueblo Israel cuando oren hacia este lugar. Cuando oren en dirección al templo, es lo que quiere decir. Dios se había revelado un complejo sistema en el que inclusive había tenido en cuenta qué vestimenta tenían que tener aquellos que iban a servir en el proceso de adoración a su nombre. No solamente tuvo cuidado del escenario en el que se iba a llevar a cabo la adoración, sino en escoger qué hombres iban a dirigir esa adoración y cómo iban a estar vestidos. Dios había demandado leyes y una forma clara a través de Moisés y de los rituales levíticos cómo debía llevarse a cabo esa adoración.
Por lo cual todo aquello estaba determinado por Dios y nadie podía cambiar absolutamente nada. Dios había dicho cómo debía hacerse y el pueblo simplemente tenía que obedecer. Dios estaba siendo adorado como Él quería ser. Pero Cristo es el cumplimiento de todos los rituales del sacerdocio levítico. Él mismo es sacerdote y Él mismo es ofrenda. Es el cumplimiento de todas las profecías. Él es el cumplimiento y además es profeta. Y además es superior al templo en sí mismo e hizo que su iglesia fuese el templo de Dios mismo. Así que el patrón es exactamente el mismo. Dios determina cómo quiere ser adorado y el pueblo responde a las peticiones del Señor. Lo único que cambia aquí es que todo lo físico, todo lo tangible que el pueblo podía ver como un monte o un templo iba a ser abolido porque Dios estaba buscando o iba a empezar a crear adoradores, y podemos usar la palabra conforme a su corazón. Porque, hermanos, el ritualismo había disipado, había reemplazado la adoración genuina que Dios estaba buscando. Por eso dije al principio, Dios siempre había buscado adoradores en espíritu y en verdad, pero la gente simplemente creía que por estar en el templo y hacer algunas prácticas estaba adorando y su corazón estaba lejos de Dios. A pesar de tener la verdad delante de sus ojos, ellos empezaron a adorar sin su propio corazón. Los samaritanos simplemente iban a un monte o a cualquier lugar que representara adoración. Un árbol frondoso, un palo de mango podía ser fácilmente un lugar de adoración. Y los judíos habían pervertido tanto el templo que cualquier persona se presentaba con unos pesos y compraba cualquier cosa a los cambistas y automáticamente presentaba una adoración como si de eso se tratara. Nunca se trató de eso, hermanos. El concepto es nuevo porque es extraño que se use la palabra en espíritu y en verdad. Pero no es nuevo en el corazón de Dios, siempre existió allí. Podemos encontrarse, hermanos, millones de personas que viajan a Jerusalén a poner su mano en lo que queda del templo, el muro de los lamentos, a adorar. Pero si Cristo no está ahí, eso no sirve para nada. Es un montón de rocas al final. No es el lugar en el que se adora, es la actitud. Es aquello que Dios está demandando. Y cómo el pueblo lo cumple, lo que finalmente constituye una adoración genuina. Vamos a detenernos, como dije, en la palabra verdad. El Señor introduce a propósito esta palabra para enfatizar que la verdad de Dios revelada es la única para conocer a Dios. Él mismo le dice a la mujer samaritana, ustedes adoran lo que no conocen. Dios mismo hablando es quien determina cómo quiere ser buscado y cómo quiere ser adorado. He dicho esa palabra un montón de veces, ¿no, hermanos? Voy a decirlo un montón de veces más, de hecho. Porque nuestra adoración, hermanos, la palabra de Dios y solo ella describe la única forma en la que Dios quiere ser adorado. Nuestro deber es conocer más al Señor a través de su palabra para ser adoradores conforme a su corazón. Y esto es serio, hermanos. El Señor está diciendo que el Padre busca a este tipo de adoradores. El Señor los llama verdaderos. Y es porque nuestra adoración no puede estar desligada del estudio serio de su palabra. La base de la adoración radica en las páginas mismas de este libro. Un entendimiento errado de la palabra del Señor provocará entonces una respuesta errada de nosotros hacia Dios. ¿Usted se imagina lo que es creer estar adorando a Dios de una manera cuando en verdad Dios está demandando de otra forma? Debe ser una tragedia. No debemos limitar el ejercicio de la adoración, hermanos, a solo el hecho de venir cada domingo a la iglesia y participar del tiempo de las alabanzas o cantarlas en casa. Es bien sabido, de hecho, hermanos, por nosotros, y particularmente en esta iglesia, que somos bien cuidadosos en escoger las canciones que domingo a domingo cantamos aquí. Y si presta atención a las letras, se dará cuenta que todas ellas están saturadas de la palabra de Dios. Debemos, hermanos, pasar tiempo con el Señor a través de la meditación de su palabra para que aprendamos entonces cómo Dios quiere ser adorado. No debemos tomar esto con ligereza. Hermanos, no es una cuestión simplemente de saber algunas canciones y de levantar las manos cuando venimos aquí. Hace parte de eso, pero no tiene que ver solamente con eso. Nuestra adoración entonces
comienza cuando es una adoración en verdad. Y esa adoración en verdad tiene que estar cimentada en la palabra de Dios continuamente. Este libro, hermanos, es nuestra ancla y es aquello que nos impulsa a buscar a Dios como Él quiere ser buscado. No hay una mejor himnología, para terminar, que el libro de los Salmos. Es una himnología preciosa. No hay nada que añadirle a ese libro en cuanto a exaltar a Dios. Sin embargo, Dios había demandado a través de Moisés que todo su pueblo debía estudiar las cosas que Dios había puesto en su palabra y además debían enseñarlas unos a otros. ¿Por qué no simplemente repetir los cánticos que ya tenían? ¿Por qué tenían que seguir buscando a Dios? Pues precisamente, hermanos, porque a través de la búsqueda de Dios, en lo que Dios había dicho, esa himnología iba a cobrar relevancia. Hermanos míos, nada hacemos aquí con cantar canciones bíblicas si nosotros no tenemos ni la menor idea de lo que eso dice. Si no tenemos la menor idea, por lo menos en qué libro puede estar esa expresión, o peor aún, si ni siquiera sabemos si verdaderamente lo que cantamos está en la Biblia. Difícilmente encontraremos a un compositor bíblico que debajo de cada frase o palabra que diga en su canción coloque un versículo bíblico. Eso va a ser muy complicado y seguramente no es la idea. Pero nosotros deberíamos saber si lo que estamos cantando verdaderamente Dios lo dijo en su palabra. Por lo menos debería ser una preocupación en nosotros estar adorando al Señor en verdad. En segundo lugar, una adoración en espíritu o una adoración genuina. Es algo que viene de dentro hacia afuera. Dios desea ser adorado en espíritu, lo que implica que desea que esto nazca de nuestro interior, de la obra de Dios a través del Espíritu Santo que involucra nuestro entendimiento y, escúchenme bien, nuestras emociones. Es una adoración frívola. No puedo imaginar lo antipático que tiene que ser para Dios que sus hijos vengan a este lugar a adorarlo simplemente porque tienen la obligación de hacerlo. Naturalmente es un mandato. Pero como les dije hace un momento, Dios siempre ha buscado adoradores en espíritu y en verdad. Es decir, alguien que anhele venir aquí, alguien que anhele adorar a Dios con todo su corazón. Es lo que Dios siempre ha buscado. Permítame hacer un énfasis en la palabra emociones. La Biblia no hace ni remotamente una separación entre entendimiento y emociones, entre intelecto y emociones. En ninguna parte está, ni de manera explícita ni de manera implícita. Así que no lo hagamos nosotros tampoco. Evitemos el hecho de estar evaluando si alguien está siendo emocional a adorar a Dios o si alguien lo está adorando con el entendimiento. Dios no lo hace, no lo hagamos nosotros tampoco. Lo que sí hace es una división entre el emocionalismo y el entendimiento. Eso sí, pero eso es diferente. Porque el ismo es lo que siempre crea el problema. El sufijo que está después del sustantivo o el adjetivo hace que la palabra que lo antecede esté en el principio, esté de primero o esté en el centro. ¿Ser humano es bueno o es malo? Es bueno, ¿no? Es bueno. El problema es el humanismo, porque pone al hombre en el medio y todo, cualquier cosa moral, ética o cualquier cosa que regule el comportamiento está alrededor de la satisfacción del hombre. ¿Ser femenina es bueno o es malo? Bueno. ¿Feminismo es bueno o es malo? Es malo. Iba a decir la palabra machismo, pero la palabra primera no suena muy bien, así que esa no la podemos decir. ¿Ser racional es bueno o malo? Bueno, el racionalismo es malo, porque pone a la razón como el único objeto alrededor del cual gira absolutamente todo. Pero eso choca directamente con el cristianismo. ¿El cristianismo es bueno o malo?
Así sí, bueno. Porque pone a Cristo en el medio, ¿no? Y todo gira en torno de Él y todo depende de Él. Pero volvemos a nuestra palabra con respecto a las emociones. ¿Ser emocional es bueno o malo? Bueno, ¿cómo pudiésemos saber que alguien ha aprendido algo o tiene afecto por algo si no es a través de las emociones? No quiero imaginar lo que pasaría si un marido llega a casa el día del aniversario con un ramo de rosas y dice, aquí vengo a cumplir mi deber. Es 13 de diciembre, estamos de aniversario y lo que corresponde son rosas y una invitación a cenar. ¿Te parece bien 8 p.m.? Tengo sueño, así que si puede ser antes te lo agradecería. A ese hombre le espera el sofá por herencia. No, de ninguna manera, hermanos. Nosotros se supone que expresamos nuestra emoción por el hecho de tener el aniversario con nuestra esposa. Lo tenemos marcado en el calendario. Los hombres dicen amén. No se nos olvida, sabemos lo que va a pasar ese día. Recordamos el día que dijimos, sí, acepto, puede besar a la novia. Es fantástico, es un momento de conmemoración maravilloso. Es igual que cuando celebramos la Santa Cena. Yo espero, hermanos, que hoy que vamos a celebrar la Santa Cena, nadie se lleve el pan a la boca y se tome el vino como... Bueno, se acabó. Porque cuando se toma la Santa Cena ya el culto se terminó, ¿no? O sea, estamos recordando el cuerpo y la sangre del Señor. Es una cosa muy solemne. Así que ser emocional no es malo, el problema es el emocionalismo. Cuando eso está en el medio y todo se rige alrededor de las emociones. De eso la Biblia sí hace una clara separación. Responder al Señor, hermanos, con una adoración en espíritu nos aleja de ser sepulcros blanqueados, llenos de moralismo y autosatisfacción, pero con un corazón vacío para Dios, que solo tiene en cuenta al Señor como un adorno para sus conversaciones. Qué duro sonó eso, ¿no? Es la idea del Señor en Mateo 15, 18. Este pueblo de labios me honra, pero su corazón está lejos de mí. Lejos de mí. Ellos buscan su propia autosatisfacción, buscan ser vistos de los hombres, llevar sus mejores ofrendas para que los demás los vean y digan, qué ofrenda tan bonita, este hombre sí que adora como es. O el moralismo de hacer las cosas correctas y llamar la atención hacia nuestro propio ser y no hacia el Señor. Hermanos, lo que estoy diciendo es algo que no se puede describir y que no se puede investigar. Es una cosa del corazón. Así que le pido que evite sus habilidades de detective y empezar a evaluar a qué hermano es en verdad adora al Señor en espíritu y qué hermano lo hace simplemente por conveniencia o qué persona lo hace simplemente de una forma externa pero no en el interior. Cada uno de nosotros debemos revisarnos si en verdad estamos adorando a Dios en espíritu. No buscamos nuestra propia gloria en ningún momento y mucho menos en medio de la adoración. ¿Qué era lo que se había vuelto la adoración en aquel entonces? Una simple práctica en la que los hombres hacían algunas cosas y consideraban que estaban rindiendo adoración a Dios cuando en verdad estaban apuntando hacia sí mismos. Este tipo de adoración por eso es disruptiva para la época en la que el Señor lo está diciendo. Y como dije ahorita, siempre ha sido el deseo de Dios que los que lo adoren de esta manera. No obstante, la gente solo se centraba en acciones inertes y carentes de afecto y de pasión por Dios. La adoración se había vuelto algo frío y que estaba determinado para un lugar en especial. Pero los adoradores en espíritu, hermanos, entregan por completo no solo su canto a Dios, sino sus vidas mismas. El protagonista en sus corazones y en sus vidas no es otro, sino Dios mismo. Esa es la adoración en espíritu, dentro de nosotros, y luego es exuberante para Dios. Una adoración que no tiene nada que ver con la autosatisfacción y que no tiene nada que ver con una motivación egoísta o moral que apunta hacia nosotros, sino que es la entrega total a lo que Dios es. William Hendrickson, comentarista bíblico, dice lo siguiente: tributar a Dios, o qué es la adoración en espíritu, para él, dice, es tributar a Dios un homenaje en que participe todo el corazón
y hacer esto en completa armonía con la verdad de Dios, según está revelado en su palabra. Esta adoración, por lo tanto, no solo será espiritual en lugar de material, interna en lugar de externa, sino también estará dirigida al verdadero Dios que la Escritura presenta y que se ha revelado en la obra de la redención. Finalmente, hermanos, a la luz de estas verdades, a la luz de esta palabra, debemos entonces examinar nuestro corazón con respecto a que no podemos nosotros diseñar un único o un particular sistema de adoración. Es decir, hay quienes adoran mejor porque lo hacen solamente con el entendimiento, manteniéndose sobrios, y hay quienes adoran mejor porque levantan sus manos al cielo y gritan más que otros. ¿Cuál de los dos está adorando más? No es el punto de la Biblia, hermanos. No es el punto de la Biblia en que nosotros estemos buscando qué tipo de adorador es la persona que tenemos al lado, sino más bien qué tipo de adoradores somos nosotros. Y que el tipo de adorador que Dios quiere es en espíritu y en verdad. Dios está buscando y creando además este tipo de adoradores. Uno que se basa en la verdad de Dios como su única fuente para entender cómo Dios quiere ser adorado, y uno que responda con todo su ser a las verdades que entonces está entendiendo. Y dijimos que para que eso pueda ser cierto, nosotros entonces debemos pasar tiempo con el Señor en la lectura de su palabra para saber que lo que estamos haciendo es agradable para el Señor. En tercer lugar, hermano, vamos a ver que la adoración es una disciplina disfrutable para la vida diaria. La adoración no solamente involucra el hecho de que Dios es dignificado y adorado, sino que además el cristiano es bendecido cuando reconoce cómo Dios quiere serlo. Déjeme preguntarle algo, o más bien hacer un comentario que puede llevarlo a la reflexión, pero ¿ha escuchado o usted se ha dicho a sí mismo en ocasiones que quisiera estar en un lugar en el que pudiese estar adorando a Dios de rodillas más y mejor de lo que lo hace estando trabajando o haciendo los quehaceres diarios del hogar? Una pregunta un poco más directa. Imagina que estás en tu trabajo, en el estrés y en el cansancio que produce estar trabajando, y alguien te dice, ¿prefieres estar aquí o prefieres estar de rodillas delante del Señor, cantándole y buscándolo en oración? Seguramente la respuesta sería, yo prefiero lo segundo que lo primero. Porque es que mi actividad secular parece que riñe con mi actividad espiritual. Parece que es más, que adoro más mientras estoy de rodillas y paso tiempo en la iglesia que mientras estoy trabajando y estoy haciendo lo que Dios me ha mandado. Una ama de casa puede sentir alguna frustración en tener que pensar diariamente cómo hacer los quehaceres del hogar y criar a los hijos mientras pone por delante el hecho de que quisiera estar de rodillas delante del Señor. Pero el problema, hermanos, es que tal descripción no está así en la Biblia. De hecho, hermanos, lo que la Biblia dice en Colosenses 3:23 dice, y todo lo que hagáis, hacedlo de corazón como para el Señor y no para los hombres, sabiendo que del Señor recibiréis la recompensa de la herencia, porque a Cristo el Señor servís. Con esta palabra adoras. No estoy diciendo con esto que debemos cambiar la adoración que damos congregacionalmente e íntimamente por ir a trabajar. De ninguna manera. Lo que estoy diciendo es que la Biblia dice que cuando nosotros cumplimos el mandato que Dios nos ha dado y servimos a Dios de esa manera, lo adoramos al mismo tiempo. La respuesta nuestra a las verdades de Dios con respecto al mandato para el hombre de proveer para su casa y con respecto a la mujer de criar hijos para el Señor es adoración en sí mismo. Podemos ir a trabajar de lunes a viernes, pero el viernes tiene un sabor especial, ¿no? O sea, el lunes 8 de la mañana, y quizás el primer pensamiento, ¿cómo me gustaría que fuera viernes? Faltan 5 días. Y el viernes se trabaja normal. ¿Qué tortura debe ser para nosotros, hermanos, para algún cristiano,
Levantarse el lunes a trabajar con un deseo totalmente contrario a hacer eso. Y esperar que llegue el viernes para por fin dejar de hacerlo. El único problema es que el fin de semana dura 2 días. El lunes está a la vuelta de la esquina. Y hoy ya es domingo. Así que me pongo a pensar en las personas que 6 de la tarde ya el día está acaeciendo, se pone oscuro y dice ya mañana es lunes. Pero lo cierto, hermanos, es que cuando nosotros disfrutamos, escucha la palabra que estoy usando, disfrutamos de aquellos dones que el Señor nos ha dado para producir y del don que Dios le da a la mujer para cuidar y criar hijos, hermanos míos. Eso es un acto de adoración en sí. Y además es un acto de adoración que va en contra de la cultura de este mundo. De un mundo que no quiere trabajar. De hombres que no quieren trabajar. De mujeres que se sienten doblegadas porque su labor es criar a sus propios hijos. Que inclusive se ha vuelto una carga terrible tener que hacerlo, cumplir el mandato del Señor en el libro de Génesis 1:28 de fructificar y multiplicar. Ha sido una carga terrible. Hace unos par de días estuve en una actividad corporativa y nos mostraron una estadística. En el año 2020 la natalidad estuvo en 2.5 hijos por pareja. O bueno, estuvo en 2.5 hijos. ¿Sabe cuánto es en el año 2025? 1.1. En 5 años se redujo la mitad. Colombia va en vías de ser una población, tómenme esta palabra con el mayor cariño posible, una población vieja. No hay pelados. Bueno, en esta iglesia sí hay bastante, pero me refiero en general. Hay pocos niños. Y la gente no quiere, hermanos. La presentación terminaba diciendo, con cierto asombro, la gente prefiere tener más mascotas que hijos. O sea, una mascota es una responsabilidad, al final. Pero me parece que es menos que el hijo. Hay una tendencia contraria a lo que Dios ha demandado. Pero cuando le digo esto para que empiece a tener hijos por todas, no. Pero el punto es que cuando nosotros cumplimos el rol que Dios nos ha dado, nosotros adoramos a Dios cuando lo cumplimos. Disfrutar de nuestro trabajo glorifica a Dios y es una expresión de nuestra adoración hacia Él, dado que es una respuesta de obediencia a su mandamiento. Si se le ha pasado por la mente, le pido que abandone la idea de que cualquier persona entonces que tiene hijos y que trabaja, así no conozca al Señor, lo está adorando. De ninguna forma. Porque se requiere un entendimiento de quién es Dios y de lo que Dios demanda para que eso se convierta en adoración. Del resto no es más que moralismo. No es más que moralismo, hermanos míos. Verdad y espíritu deben ir de la mano. Segundo lugar, hermano, entreguemos completamente nuestro ser en la adoración. Qué romántico se escucha eso. Entreguemos completamente nuestro ser en la adoración. Las emociones no pueden desligarse del intelecto, sino más bien, estas deben ser informadas por el conocimiento de la palabra del Señor para que podamos tener una respuesta genuina ante Dios. No debemos huir de una respuesta emocional cuando adoramos a Dios, porque son el reflejo mismo de lo que hemos creído y una respuesta sincera ante el Dios que adoramos. No debemos huir de la respuesta emocional en nuestro corazón. Antes más bien deberíamos cultivarlas. Antes más bien deberíamos identificar en nuestro corazón cuál es la razón por la cual no exaltamos a Dios con todas nuestras energías y nuestras fuerzas, sea congregacionalmente o privadamente. Más bien deberíamos revisar nuestro corazón. ¿Cuáles son aquellas cosas que nos impiden glorificar a Dios como debería ser glorificado y como Él lo demanda? Me gusta cómo lo dice el puritano David Clarkson. En un comentario que cita Donald Whitney, él dice, lo que hace cuando adora en público, hágalo con todas sus fuerzas.
Libérese de todo ese temperamento flojo, indiferente y tibio que es tan odioso para Dios. Considere que no es suficiente presentar su cuerpo delante del Señor. La adoración física no es sino la carcasa de la adoración. La adoración del alma es el alma de la adoración. Los que se acercan solo de labios encontrarán a Dios bastante lejos de ellos. No solo los labios, la boca y la lengua, sino la mente, el corazón. Y escuche la palabra que usa, y el afecto. No solo las rodillas, las manos y los ojos, sino el corazón. La conciencia y la memoria deben ponerse al servicio de Dios en la adoración pública. David no solo dice, mi carne te anhela, sino también dice, mi alma tiene sed de ti. Entonces el Señor se acercará cuando su ser lo espere. Entonces encontraremos al Señor cuando lo busquemos con todo nuestro corazón. Fantástico. Hermano, el culto al Señor que empezó a las 8:30 de la mañana no es simplemente unas prácticas o unas actividades cronológicamente puestas con cuidado. No, hermano, venimos a este lugar con todo nuestro corazón a rendirnos delante del Señor. Y si eso no está pasando, nosotros deberíamos revisarnos. El día del Señor no se acaba cuando termina el culto. No venimos aquí para cumplir una simple demanda, ni venimos aquí simplemente para cumplir con un compromiso que tenemos, porque si no voy me van a llamar. En el eco me van a preguntar, fijo, el domingo no te vi. No, hermanos, venimos aquí a hacer lo mismo que hacemos en privado, a adorar a Dios. El pastor Sugel Michelén dice, no venimos a la iglesia a adorar, venimos a seguir adorando. Nuestro momento de adoración no comienza el domingo en la iglesia, hermano, debió comenzar el lunes. Y aquí seguimos haciendo lo que por naturaleza hemos sido llamados a hacer. Romanos capítulo 12, versículos 1 y 12. Voy a leerlo rápidamente. Dice, por consiguiente, hermanos, os ruego por las misericordias de Dios, que Él había presentado anteriormente, que presentéis vuestros cuerpos como sacrificio vivo y santo, aceptable a Dios, que es vuestro culto racional. Y no se adapten a este mundo, sino transfórmense mediante la renovación de su mente, para que ustedes comprueben, verifiquen cuál es la voluntad de Dios, lo que es bueno, aceptable y perfecto. Sacrificio vivo y santo, y escuche bien la palabra, aceptable a Dios. Evaluemos nuestro corazón. Otra vez la invitación, hermanos. Si nuestra adoración, si nuestras vidas están siendo aceptables a Dios, si cumplen con lo que Dios ha determinado que debe ser nuestra adoración, en espíritu y en verdad. Y en tercer lugar, cultivemos la adoración. Esforcémonos en cultivar la adoración. No siempre se tiene el deseo de hacerlo, hermanos. Es una realidad. Adorar implica que, como dijimos arriba, no sea superficial, sino con total entrega en nuestro corazón. Pero si llega el momento en que no somos capaces de adorar tan afectivamente como deseamos, tan entregadamente como queremos, o tan fervorosamente como estamos acostumbrados, no detengamos nuestra voz para adorar al Rey y obliguemos a nuestro corazón a bendecirlo. Hermanos, la adoración produce adoración. Nunca olvidaré la vez que fui a buscar consejería porque estaba muy flojo para orar, muy flojo para... Déjeme ser más específico, yo no estaba orando. Así que me acerqué y dije, mira, yo tienes que darme alguna clave para yo empezar a orar, porque yo no estoy orando nada. Y él me dijo, te voy a dar un consejo para que puedas orar como tú quieres. Yo estaba muy ansioso de que me dijera algo, hermano. Dios mío, ¿por qué no traje dónde apuntar? Y él me dijo, mira, lo que tienes que hacer es ora. Exactamente lo que no quiero. Pero hermano, es que orar produce oración. Orar produce oración. Y en última instancia, lo que una persona puede decir a alguien que está flojo en la oración y que no quiere orar, como era el caso de su servidor, es, pues voy a orar por ti, ¿qué más voy a hacer? En la iglesia no hay gurús. Hay una única manera de hacer las cosas y está en este libro. Así que, hermanos,
a la respuesta es, mira, yo no me siento con ánimo de adorar, y puede que este sea el día en que tú estés pensando eso. Estoy pensando seriamente en una hora que llegue 30 minutos que llegue el tiempo de la adoración y de la alabanza, porque no tengo 5 de ganas de levantar mis manos y mucho menos de cantar. ¿Qué consejo le podríamos dar a esas personas, hermanos? Adora. Por favor, adora. Porque la adoración produce más adoración en el cristiano. Una vez, hermano, que nosotros tenemos ese contacto con la adoración, y seguramente usted le ha pasado, ya no hay vuelta atrás. Una vez soltamos nuestra lengua y empezamos a adorar al Señor, hermano, nuestros problemas y aquellas cosas que nos afligen, que eran grandotas antes de venir al culto, resultan ser bastante pequeñas. ¿Has venido con tus hijos rebeldes a la iglesia? ¿Solamente yo? Perfecto. Pero a veces vienen pataletosos, ellos no quieren venir, en la iglesia hace calor, no hay aire acondicionado, algún día. Pero, hermanos, inmediatamente después del tiempo de la adoración, cuando obligamos a nuestros hijos a adorar, y particularmente lo hago, así que si me ve un poco regañón con mis hijos en ese tiempo, es porque yo los obligo a que adoren. Canta lo que están diciendo allí. Cántalo. Porque sé que al final de eso va a pasar lo que siempre pasa. El semblante les cambia, están pendientes a la predicación, tomas nota, pregunta qué significa eso. Y cambia absolutamente todo porque la adoración, hermano, tiene ese efecto espiritual maravilloso que nosotros no podemos explicar, pero que Dios produce. Así que, hermano, si hoy es el día en que has venido sin ganas para adorar, por favor, adora como nunca. No vamos a tener, repito, siempre el mismo deseo. Pero lo que sí tendremos siempre son 2 cosas. La verdad de Dios y cómo responder a esa verdad. Eso es suficiente. Responde a esa verdad. Así no quieres. Déjeme leerle el Salmo 42, versículos del 5 al 8. Ya con esto concluimos. Dice, ¿por qué te abates, alma mía? ¿Y por qué te turbas dentro de mí? Espera en Dios, porque he de alabarle otra vez, por la salvación de su presencia. Dios mío, mi alma está en mí deprimida. Por eso me acuerdo de ti desde la tierra del Jordán y desde las cumbres del Hermón, desde los montes de Mizar. Un abismo llama a otro abismo a la voz de tus cascadas. Todas tus ondas y tus olas han pasado sobre mí. De día mandará mi Señor su misericordia y de noche su cántico estará conmigo. Elevaré una oración al Dios de mi vida. Un hombre que reconoce que Dios mismo lo ha puesto en aprietos y está diciendo, mira, ¿sabes una cosa? Yo voy a seguir adorando al Señor. Es lo que necesitamos hacer, hermanos, en los momentos de dificultad. Por eso es que no podemos ver la adoración como un acto místico, esperar que eso nos llegue o esperar que eso de alguna manera nos nazca. Es una respuesta nuestra a lo que Dios es. No deberíamos evaluar si tenemos o no tenemos ganas de hacerlo. Lo que deberíamos evaluar es si tenemos o no tenemos ganas de responderle al Dios que merece toda la dignidad. Y ahí la respuesta va a cambiar. ¿Tienes ganas de responder a Dios en adoración? ¿Quién podría decir no? Bueno, que soy un poco flojo, pero no. Ganas tengo muchas, cuando en verdad no es así. Pero la pregunta que deberíamos hacernos es esa. Hoy tenemos ganas de responder a Dios como Dios quiere que le respondamos en adoración completa hacia Él, hermanos. Porque es finalmente lo que va a marcar la base de nuestra adoración al Señor. Enfocarnos en Dios y en responder a Dios con todo nuestro corazón y con todo nuestro ser, en espíritu, en verdad, y disfrutando todos los espacios que tenemos para adorar al Señor. Póngase de pie, hermanos, vamos a orar. Señor, muchas gracias por tu palabra. Te pedimos, Señor, que nos ayudes, Señor, a poder profundizar más en ella. Seguramente